En este video hablaremos de las generalidades acerca de la estenosis aórtica. Para empezar, debemos recordar que la válvula aórtica posee tres valvas semilunares que forman unas bolsas o sacos que se conocen como senos de Valsalva, que aquí podemos nosotros observar. Estos van dirigidos hacia la luz de la aorta ascendente. Dos de las valvas de la aorta dan origen a las arterias coronarias, como lo estamos viendo aquí. Aquí tendríamos el origen de la coronaria izquierda y aquí el de la coronaria derecha. Hay una de ellas en donde no se genera ninguna de las coronarias y es la valva posterior. Ahora, hay tres tipos de estenosis aórtica. La primera sería la estenosis que se conoce como estenosis supravalvular aórtica, donde la estenosis está por encima de la válvula aórtica. La otra es cuando hay una afección de la misma válvula, es la que tiene alteraciones en su apertura, y este sería una estenosis valvular aórtica. Y en otros casos tenemos una estenosis pero por debajo de la válvula aórtica, sería lo que conocemos como una estenosis subvalvular aórtica. En este caso la plática está más concentrada en el segundo tipo, que sería la causa más común de estenosis aórtica. ¿Cómo podemos definir la estenosis aórtica? Este es el estrechamiento del orificio valvular aórtico causado por la incapacidad de las valvas para abrir normalmente. Entonces vamos a tener una alteración de las valvas con alteraciones en su apertura, y esto va a obligar que el ventrículo tenga que ejercer una mayor fuerza para expulsar la sangre. La estenosis aórtica es actualmente la principal enfermedad valvular a nivel mundial. Ahora, la etiología de la estenosis aórtica, aquí tenemos las más importantes. Ahorita el primer lugar, o la etiología más común, es los problemas degenerativos. Estos abarcan entre el 50 al 70% de las causas de estenosis aórtica. Lógicamente, el incremento de la prevalencia de esta patología va con la edad. A mayor edad, mayor riesgo de estenosis aórtica. Como se ha incrementado mucho el índice de esperanza de vida, los problemas degenerativos han ido ocupando cada vez más lugar como etiología de muchas enfermedades. La estenosis aórtica es una de ellas. Otra de estas podría ser la cardiopatías o alteraciones valvulares congénitas, que abarcan del 6 al 40%, y una de las más importantes es la aorta bicúspide o aorta bivalva. Las causas reumáticas han ido en descenso conforme ha avanzado el tiempo, y esto, al parecer tiene que ver con la utilización de antibióticos, y hay otras causas que son mucho menos frecuentes. Hablando de las etiologías, empezando con la etiología degenerativa, esta se considera una enfermedad, como vemos aquí, compleja, con que es una etiología sistémica, que hay fenómenos de inflamación local, hay calcificación, acumulación de lípidos, y se considera que tiene una fisiopatología muy parecida a la aterosclerosis. La incidencia de estenosis aórtica, como vemos, está muy relacionado con la edad y a factores o enfermedades como sería la hipertensión, la diabetes, las alteraciones de niveles de lípidos. La calcificación de la válvula aórtica por un problema degenerativo suelen aparecer entre la sexta y séptima década de la vida. Ahora, las etiologías congénitas, la estenosis aórtica congénita, se detecta todavía en etapas más tempranas de la vida. Generalmente las alteraciones que podemos observar en estos casos son la aorta con valva única o unicúspide, la cual suele dar síntomas desde el inicio. Aquí tenemos una imagen de una válvula unicúspide. Generalmente los niños que tienen estenosis aórtica congénita suelen tener síntomas desde sus primeros días de vida y pueden presentar incluso datos de insuficiencia cardíaca, muerte súbita, y esto va a estar relacionado con la gravedad de la estenosis. A mayor estenosis, mayor riesgo de tener estas complicaciones. La aorta bicúspide puede ser asintomática en etapas tempranas, porque generalmente puede ser que no condicione mayor problema, pero con el tiempo esa válvula se va a calcificar de manera temprana. Entonces, en los casos de pacientes que tienen una aorta bicúspide, habitualmente se van a presentar la calcificación de la válvula entre la cuarta y sexta década de la vida.
La etiología reumática, esta tiene origen por una infección repetitiva de lo que sería el agente etiológico de la fiebre reumática. Esto todavía se alcanza a ver en países en vías de desarrollo, donde sigue siendo considerado un problema importante de salud. Generalmente cuando hay estenosis aórtica de origen reumático, suele también haber lesión concomitante de la válvula mitral. Ahora, la incidencia ha ido en descenso y esto se considera al uso más amplio de antibióticos que evitan los brotes de fiebre reumática. O sea, ha ido disminuyendo su incidencia. Dentro de los signos y síntomas, esto va a depender de varios factores. Como vemos aquí, los síntomas de la estenosis aórtica van a depender mucho de la severidad, del volumen latido, de la función del ventrículo izquierdo y lógicamente de la rigidez y calcificación de la misma válvula. Suele existir un periodo muy largo en que el paciente puede estar sin síntomas, en donde la estenosis va progresando. El área valvular aórtica normal es de 3 a 4 centímetros cuadrados. Generalmente el paciente va a presentar o a iniciar con síntomas cuando el área valvular está rondando entre 1 a 1.5 centímetros cuadrados. De los signos y síntomas más importantes, los tres principales que tenemos serían la angina, que es el síntoma más frecuente, el síncope, que suele ser relacionado al esfuerzo y al ortostatismo, y la disnea de esfuerzo, y esta generalmente es dado por insuficiencia cardíaca izquierda, y este sería el síntoma de peor pronóstico. La disnea, cuando el paciente tiene ya disnea paroxística nocturna, ortopnea, edema pulmonar, así también datos de bajo gasto cardíaco, que pueden manifestarse con cianosis, debilidad, fatiga, suele aparecer hasta fases avanzadas de la enfermedad. La aparición de angina de pecho, el síncope o insuficiencia cardíaca cambian el pronóstico. Aquí, al aparecer ya estos síntomas, la supervivencia disminuye de manera dramática, como se dice aquí, de 2 a 3 años a partir de que aparecieron estos síntomas. El pronóstico, por ejemplo, es malo iniciados los síntomas. Por ejemplo, si tenemos datos de insuficiencia cardíaca, la sobrevida suelen tener una sobrevida de 2 años. Cuando aparece síncope son 3 años y con angina de pecho son 5 años. En la exploración física lo que suele encontrarse es un levantamiento sistólico sostenido. O sea, si nosotros tocamos el choque de punta, se va a mantener elevado, y esto es porque se tarda más tiempo en salir la sangre del ventrículo izquierdo. Como el soplo suele ser intenso, podemos palparlo, que esto nos daría un frémito durante la sístole ventricular o un trill. Frecuentemente vamos a encontrar un cuarto ruido cardíaco, que el cual se relaciona a hipertrofia ventricular y a la presencia de disfunción diastólica. También puede haber una alteración en el desdoblamiento del segundo ruido, donde podemos ver un desdoblamiento paradójico. Recuerden que el segundo ruido se desdobla con la inspiración y se hace único con la expiración. Pues aquí sería al contrario. El pulso carotídeo característico de estos pacientes es el pulso parvus tardus. Es un pulso de poca amplitud y retardado en tiempo. Ahora, en la auscultación cardíaca, lo que nosotros vamos a encontrar es un soplo sistólico expulsivo que tiene forma creciente, decreciente, tiene forma de romboide o de diamante. Este suele ser intenso, es áspero y se puede irradiar hacia los vasos del cuello. Escuchemos el soplo. En el electrocardiograma lo que suele encontrarse de manera más frecuente es la presencia de hipertrofia ventricular, que se puede encontrar en el 85% de los casos con estenosis severa. El crecimiento auricular izquierdo puede indicar también una estenosis aórtica severa. Puede haber datos de sobrecarga sistólica, que son ondas T invertidas y asimétricas, como lo estamos viendo en este electrocardiograma.
Estos hallazgos también son indicativos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. En casos más avanzados puede aparecer bloqueo de rama izquierda de las de His. Y también ya en fases avanzadas, cuando ya hay dilatación auricular, puede aparecer fibrilación auricular. La radiografía de tórax, solemos encontrar una silueta cardíaca redondeada. La aorta se puede ver prominente. En algunos casos puede haber calcificación aórtica y también datos de congestión pulmonar. Hay que recordar que la hipertrofia es concéntrica. Entonces, en una radiografía puede ser que no veamos crecimiento, pero puede el paciente tener una hipertrofia importante. El ecocardiograma es uno de los estudios más importantes para establecer el diagnóstico y el grado de afectación valvular. Es útil pues para evaluar la calcificación valvular, el número de las valvas, nos valora la función ventricular, el grado de hipertrofia, o sea, hay dilatación, y nos valora lo que es el gradiente transvalvular. Aquí vemos una válvula aórtica normal. Este es un ecocardiograma en un eje corto y aquí vemos las tres valvas y vemos cómo se abre y se cierra. Lo podemos comparar aquí con una válvula aorta bivalva. Como ven, nada más tiene dos cúspides en vez de las tres que normalmente debería de tener. Y aquí abajo tenemos ya un paciente con una estenosis valvular. Vean cómo está muy limitada la apertura valvular aórtica. El cateterismo cardíaco ya no se hace de manera rutinaria en los pacientes con estenosis aórtica. Es útil para definir la anatomía coronaria. Muchos pacientes que tienen estenosis aórtica pueden tener enfermedad arterial concomitante, hasta un 50% de estos pacientes, y que son mayores de 60 años. Entonces, el cateterismo estaría indicando cuando el ecocardiograma no es concluyente. Aquí se pueden registrar las presiones simultáneas, tanto de la aorta como la presión del ventrículo izquierdo. En la fase sistólica, la presión aórtica, que sería esta, y la presión del ventrículo izquierdo normalmente deben de ser exactamente iguales. Por ejemplo, si el paciente alcanzara una presión sistólica de 120, en el ventrículo sería 120 y en la aorta sería 120. En este caso hay una diferencia importante, una presión ventricular muy alta y la aórtica es más baja. Si hay una estenosis en la válvula aórtica, la presión dentro del ventrículo aumenta de manera significativa, pero una vez pasada la estenosis, la presión es normal. Entonces, a mayor diferencia entre la presión intraventricular y la presión de la aorta, nos habla de un gradiente transvalvular más alto. O sea, el gradiente transvalvular entre el ventrículo izquierdo y la aorta debe ser de 0. Pero si hay, por ejemplo, un paciente que tenga una presión intraventricular de 200 y en la aorta está en 120, tenemos una diferencia de 80 milímetros de mercurio. Ese es el gradiente transvalvular. Entre mayor sea, mayor estenosis tendremos. El tratamiento, los tratamientos que existen, la única terapia efectiva es liberar la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. La manera en que se puede hacer esto, bueno, una valvuloplastia con balón, o una cirugía para debridar la válvula o reemplazo protésico. Esas eran las alternativas que existían. Vamos a ver que hay nuevos tratamientos. No hay un tratamiento médico efectivo. Se pueden dar tratamientos para insuficiencia cardíaca si es que aparecen ya datos de insuficiencia cardíaca. Ahora, la valvuloplastia aórtica, que consiste en introducir un balón a nivel de la válvula aórtica, se expande con la aplicación de líquido dentro del balón. Esto va a hacer que se abra la válvula aórtica. Se considera una medida paliativa, ya que tiene un beneficio modesto en los síntomas, suele ser un efecto temporal, tiene un alto riesgo de mortalidad, no aumenta la expectativa de vida. Entonces solamente se considera en pacientes que en ese momento no pueden ser sometidos a una cirugía, y el objetivo sería mejorar los síntomas y después poderlos someter probablemente a una cirugía. El tratamiento quirúrgico pues consiste en el cambio valvular aórtico por una prótesis valvular, y como vemos aquí, la enfermedad tiene una mortalidad de 3 años del 75% si no se hace nada con ningún tipo de tratamiento. En cambio, la sobrevida a 20 años, un paciente que tiene una prótesis valvular, es del 75%.
Ahora, hay nuevos tratamientos para el tratamiento de la estenosis aórtica, y uno de estos es el implante valvular aórtico transcatéter, que se conoce como TAVI. Este se ha convertido en el tratamiento de elección para los pacientes mayores de 75 años con estenosis aórtica grave, considerados inoperables. Tiene mejores resultados que el manejo conservador, incluida la valvuloplastia aórtica. El TAVI también ha demostrado no ser inferior al recambio valvular aórtico quirúrgico. Ahora, se deben identificar las contraindicaciones clínicas y anatómicas, y los pacientes que sean candidatos deben tener una expectativa de vida cuando menos igual o mayor a un año, y probabilidades de mejorar su calidad de vida teniendo en cuenta sus enfermedades asociadas. Existen básicamente dos tipos de prótesis transcatéter. Unas se conocen como balón expansibles, las cuales estas válvulas van comprimidas encima de un balón, el cual se va a llenar de líquido para poder liberar esta válvula. Y están las autoexpansibles, que su forma está diseñada para, en cuanto se empieza a liberar, se empieza a expandir por sí sola. Entonces ambas están constituidas por un material biológico, se implantan por dentro de la válvula aórtica estenótica, o sea, estas van encima de la válvula aórtica estenótica. Habitualmente, generalmente antes de colocar estas prótesis, se hace una valvuloplastia con balón y después se coloca la prótesis. Esta se ubica en el anillo valvular, encima de la válvula aórtica del paciente. Se utiliza como guía la ecocardiografía y la radioscopía también durante el procedimiento. Los accesos utilizados para la colocación de este tipo de prótesis pueden ser vasculares, puede ser por vía femoral, por subclavia, puede ser transaórtico, por una parte superior de la aorta, o transapical, como ahorita vamos a ver cuáles serían las vías que se utilizan normalmente para estas prótesis. El reemplazo valvular transapical, aquí este se considera como la primera alternativa al acceso transfemoral o vascular, pues en general. Aquí lo que se va a hacer es, se hace una toracotomía lateral izquierda, se localiza el ápex y se va a hacer una punción directa a nivel del ventrículo izquierdo. Ahí se hace la punción, se mete un introductor, esa es una guía, la que pasó la válvula aórtica, y sobre eso se va a introducir el catéter liberador de la prótesis y se va a proceder al implante. Primero se hace una valvuloplastía, ahí se está haciendo la valvuloplastía, dura unos segundos solamente el balón ahí abriéndola o ampliando la estenosis aórtica. Después se introduce lo que sería la prótesis valvular, que esta va montada en un balón, este es balón expansible, ahí se infla y se implanta la prótesis aórtica. Este va a quedar encima de la válvula nativa del paciente, como vamos a ver ahí. Entre las ventajas es que se evita el avance de grandes catéteres a través del sistema aórtico, iliofemoral, arco aórtico, aorta ascendente, y disminuye los riesgos vasculares. Sin embargo, la complejidad del proceso, necesidad de una toracotomía, posibilidad de daño miocárdico, han limitado su uso. ¿Cuáles serían las indicaciones del reemplazo valvular transapical? Generalmente, cuando tenemos arterias femorales y axilares pequeñas, o que están estrechas o ocluidas, esto va a traer muchos problemas para poder pasar por ahí los catéteres y hacer esto, ¿sí? Si hay ateromatosis aórtica severa o hay una aorta demasiado calcificada, hay alto riesgo de poderla dañar y causar una complicación vascular grave. Si la aorta descendente tiene una angulación importante, también nos va a complicar mucho la liberación de este tipo de prótesis. Entonces, estos pacientes que tienen estas condiciones serían más candidatos al abordaje transapical. Ahora, el acceso vascular, esta es una colocación de una prótesis valvular aórtica a través de cateterismo. Este es una balón expansible. Aquí tenemos la marca de la prótesis. Primero se hace una valvuloplastía para ampliar ahí el anillo valvular aórtico,
Después se va a introducir lo que es la prótesis, que sería esta, la cual va comprimida, va montada en un balón. Aquí se va a avanzar el catéter a través de lo que es la aorta ascendente, llegando hasta el callado aórtico, y una vez que se llega al callado aórtico es llevar la prótesis valvular hasta el anillo valvular aórtico. Una vez que se llega al anillo valvular aórtico, se colocará la prótesis y lo que se vigilará es que quede bien situada, o sea, que quede abarcando el lugar donde debe quedar. Hay que tomar en cuenta que pues inmediatamente por encima de la válvula aórtica pues se origina el nacimiento de las coronarias. Entonces primero se coloca, se acomoda para que quede la prótesis centrada donde va a ser liberada. Una vez que ya se tiene el sitio de liberación, se llena de líquido el balón y esto va a comprimir o va a expandir la prótesis. Esto es por unos segundos. Se saca el líquido del balón y queda situada la prótesis valvular aórtica. Entonces este sería un abordaje por vía cateterismo. Este es un tipo de marca y es una balón expansible. La otra tipo de prótesis que tenemos es la que es autoexpansible. Esta, bueno, aquí tenemos también una lesión aórtica. Como ven, la morfología de la prótesis es diferente a la que acabamos de observar. El abordaje es o a través femoral, transaórtico o a través de la subclavia. Y el objetivo es llegar también al mismo lugar, es liberar la prótesis. Como ven, se expande sola, no hay un balón que la expanda. Esta se va a colocar en el sitio encima de la válvula aórtica y ahí va a quedar situada. Lógicamente se tiene que tener mucho cuidado con el origen de las coronarias. Muy bien. Pues esperemos que esta información les sea de utilidad. Muchas gracias.